Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy con una transmisión especialísima de nuestra sección Preguntando si llega a Roma. Y hoy sí que es cierto que le haremos gala al nombre de nuestra sección Preguntando si llega a Roma, porque vamos a hablar mucho precisamente de Roma con el invitado súper especial que tengo ya del otro lado, al cual se los voy a presentar en un momento. Entonces, no se muevan. Muy bien, como les decía hace un momento, tengo hoy un súper invitado para nuestra sección de Preguntando se llega a Roma. Tengo conmigo, del otro lado, al padre Ralph Prada. Padre Ralph, bienvenido por primera vez a Enfoca tu Fe. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Gracias William. Bendiciones para ti y para todos aquellos que te siguen. De verdad que el placer es para mí, porque realmente habíamos puesto tantas fechas, nos habíamos puesto de acuerdo tantas oportunidades, saltaron y ahora finalmente estamos aquí, hermano. Gracias por invitarme a tu canal. No, padre, para nosotros aquí en Enfoca tu Fe es una gran alegría poderlo tener como invitado. De hecho, le doy la bienvenida a las personas que se estén conectando en este momento, a las personas que vayan a ver también esta transmisión más adelante, porque hay muchas personas de los que van a estar viendo esta transmisión que quizás conocen ya al padre Ralph Prada, pero muchos otros quizás no. Entonces, hoy vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más a el padre Ralph, a este sacerdote tan bueno de Dios Altísimo que muchas veces hemos visto haciendo entrevistas precisamente allí, en Plaza San Pedro, en Roma. Entonces, como nuestro programa se llama Preguntando, se llega a Roma, hoy precisamente Roma va a llegar aquí, a nosotros, entonces es una gran bendición. Bueno, padre, vamos a arrancar este programa con la primera pregunta que yo suelo hacerle a todos mis invitados. Padre Ralph, ¿quién es usted? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque es que a veces en la pregunta filosófica y existencialista del quién soy yo, nos podría terminar dando para 2, 3, 4, 5, 6 programas explicar solamente eso. Pero cuando nosotros aquí preguntamos quién es el invitado, el invitado es un laico, es un sacerdote, cuántos años tiene, dónde vive, cómo está en este momento su proceso de evangelización en redes sociales, si está evangelizando, si no está evangelizando, quién es la persona que está del otro lado. Entonces, padre Ralph, ¿quién es usted? Bueno, la pregunta ontológicamente nos preguntamos siempre cada día quiénes somos, pero por lo que yo sé, en realidad, William, mi primer nombre es Osman Rafael Prada. Pongo Ralph porque así me llamaban desde joven en el liceo y es mucho más fácil. Es la primera cosa que yo quisiera decirles a todos ustedes. Pues yo nací en el 1970 en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, un 6 de febrero. Hijo y criado en una familia católica practicante. Somos 5 hermanos, 3 varones y 2 hembras. El único sacerdote de la familia soy yo. En el año 1993, después de un cierto camino inicial en el seminario menor y parte del seminario mayor, tuve la fortuna, la suerte, el destino, el proyecto de Dios de traerme hasta aquí, hasta Roma, esa Roma donde todas las calles y todas las vías llevan
a mí me trajo de una vez para acá. No tuve que hacer sosta en otras partes, sino que directamente para acá, para Roma. Bueno, aquí en Roma terminé mis estudios y en el año 1997 fui ordenado sacerdote en una diócesis aquí cerca a una hora de Roma. Es donde yo ejercito mi ministerio sacerdotal y tengo 3 comunidades como responsable, pues, bajo mi cura y de estas almas. No son comunidades tan grandes, pero son comunidades que de todos modos, si uno quiere, lo empeñan a uno bastante. Y bueno, ¿quién soy yo? Soy aquel muchacho que salió de Maracaibo, llegó a Roma, ahora es sacerdote. Tengo la belleza de 26 años de sacerdocio y aquí estoy, echando para adelante. ¡Wow! 26 años de sacerdote, padre, qué gran bendición. Y una bendición también muy particular que yo siempre noto y que yo digo, ¡ay, qué orgullo nosotros ver sacerdotes así! Y es que uno siempre lo ve usted, padre, de sotana. ¿De sotana? Le quiero preguntar, padre. Sí. ¿Usted es sacerdote diocesano o pertenece a alguna orden específica? Porque, por ejemplo, muchas personas, por ejemplo, ven un San Juan Bosco, que era de sotana, y muchos otros sacerdotes así, y la gente no está acostumbrada precisamente a ver sacerdotes diocesanos de sotana. Mira, William, yo, por supuesto que la sotana forma parte de nuestro ministerio sacerdotal porque nosotros es un modo de llegar al mundo. Antes de yo explicarte la cuestión de la sotana, te digo, soy diocesano. Una de las curiosidades más grandes acerca de una explicación bíblica o evangélica acerca del uso de la sotana, yo me recuerdo que Jesucristo, cuando envió a sus apóstoles en misión de 2 en 2, ¿te recuerda? Él les da algunas instrucciones importantes y les dice, no solamente les dice vayan y prediquen el evangelio, que el reino de Dios está cerca, sino que le da antes unas instrucciones. Le dicen llévense un bastón, no lleven 2 túnicas, y las sandalias, y les da algunas indicaciones prácticas. En la casa donde los acepten, ahí se van a quedar, no vayan casa por casa. Entonces, el evangelio, la manera de que llegue el primer mensaje es a través del modo como nosotros nos vamos a presentar a la gente. Entonces, yo te lo digo, para mí ha sido todo un proceso, porque apenas ordenado sacerdote, sí, yo estaba en esa onda, digamos, de ponerme mi sotana los domingos, de estar con el clérima, pero después pareciera que uno con el tiempo, esos fueron mis primeros años, que uno comienza a darle como otra tonalidad y otro color al ministerio, pensando que es la mejor manera, como para estar más cerca de la gente, como para estar cerca más de los jóvenes. Entonces, que si el jean, que si la camisita de cuadro, que si el suéter, que si alguna camisita de moda, porque tú dices, no, es la manera como para llegar más a la gente, para que esto no sea como una especie de obstáculo o una limitación, digamos así. Pero realmente te digo que ha sido todo un proceso porque me di cuenta la importancia de estar identificado, de manifestar al mundo que somos una mosca blanca en medio de tantas, y que necesitamos que el primer mensaje que se llegue al mundo es, mira, ¿y este de dónde salió? ¿Este quién es? Este es un consagrado, o sea, no se avergüenza de llevar su sotana. Y eso es lo que ha sido para mí este proceso. O sea, yo hoy me doy cuenta que el primer mensaje, realmente uso la sotana casi siempre. No te digo que la uso todos los días. Por ejemplo, hoy estoy así, pues, con camisa. Pero generalmente voy así vestido. Y te digo, cuando tal vez me encuentro que tengo que usar un jean y una camisa y me he encontrado en la ciudad o por acá y por allá, me siento incómodo porque pareciera que estuviera como desnudo. No me siento realmente que en ese momento estoy también haciendo mi deber sacerdotal, porque, te repito, para mí el primer mensaje que uno le manda a las personas, que envía a las personas,
es a través de cómo uno se presenta. El sacerdote tiene que llevar eso. Y te cuento, William, te cuento, muchas personas que me siguen por mi canal YouTube, parece un poquito banal este comentario, pero muchas personas me dicen, padre, lo seguimos porque los videos me gustan, porque los temas son bellos, porque son muy interesantes, porque nos predica, porque, bueno, tantas cosas. Pero nos gusta también, o me gusta también, por el hecho de que finalmente veo un sacerdote que va por las calles de sotana. Padre, es que es maravilloso. Eso, a eso me refería precisamente. Porque antes yo veo que es lo contrario a lo que mucha gente piensa, de que no, el sacerdote debe estar normal, como si fuera otra persona normal del común. Y yo pienso que no, es que el sacerdote no es una persona del común, porque es que una persona del común no puede consagrar en una Eucaristía y darnos a comer el cuerpo de Cristo. Así Sí. un sacerdote sea un sacerdote pecador, sus manos pueden consagrar el pan y convertirlo en cuerpo, sangre, alma y divinidad real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo pienso que el sacerdote es una persona del común, ¿ya? Entonces, cuando uno ve un sacerdote en la calle que va con su clériman o con su sotana, o sea, y de hecho cuando uno lo ve con sotana es como, wow, o sea, como que transmite algo incluso más especial, no sé cómo llamarlo, pero por ejemplo, yo mismo de manera personal lo digo, yo una vez falté a Eucaristía un domingo, entonces yo sentía, bueno, estoy en pecado mortal, Dios mío bendito. Y el lunes cuando yo iba de camino, por ejemplo, ya, o sea, al día siguiente, iba de camino para el trabajo y yo me sentía incómodo porque no estaba en gracia, yo estaba incómodo, y yo, Dios mío, no tengo tiempo porque si no llego tarde al trabajo, no me da tiempo de ir, por ejemplo, a buscar una parroquia y a ver si hay un sacerdote para confesarme, esto. Bendita diosidencia, iba yo caminando y de frente venía un sacerdote. ¿Por qué sé que es un sacerdote? Porque venía de sotana. Identificado, sí. Puede un sacerdote venir hacia mí, pero si viene de camiseta y de jean, yo no, venga, usted no es un sacerdote. No, pero yo lo veía venir y yo, Dios mío, gracias, un sacerdote. Y yo, padre, buenos días, ¿cómo está? Hola, hijo. Ay, padre, qué pena con usted, de pronto va de afán, pero padre, ¿me podría por favor confesar? Claro, hijo, venga, nos sentamos ahí en un ratico, en un ladito, le confesó, se me arregló el día, bendito sea Dios. Sí, entonces, sí. La importancia de identificar al pastor, de identificar a ese pastor que el Señor ha dejado para uno como ovejita. Entonces, el momento en el que uno está como en pecado, es esa ovejita que se apartó de la 100, y entonces cuando la ovejita ve al pastor, ¡ay, qué alegría! Entonces, claro. Eso me refiero y que digo que, padre, gracias por de verdad tener esa identidad como sacerdote de esta Santa Iglesia Católica. Gracias. Mira, William, te cuento algunos detallitos acerca siempre del uso de la sotana. Yo me he encontrado en varias ciudades italianas donde he tenido mi sotana y se han presentado personas que se me han acercado, me han pedido la bendición, me han pedido bendecirles algunos objetos sagrados y bendecirlos a ellos mismos también. Y por otra parte te cuento un detalle que me ocurrió hace 2 años cuando me encontraba en Santiago de Chile visitando a mi familia allá. Ellos me llevaron a la Quinta Vergara, donde hacen el famoso Festival de Viña del Mar, porque lo quería conocer. Y mira, yo me fui porque hacía mucho calor en esa época, eso fue más o menos a finales de septiembre, octubre. Yo me llevé mi camisa, que se veía que era de sacerdote, blanca, que usamos debajo de la sotana, pero yo me llevé mi sotana, porque yo le dije a mi hermana, yo me la quiero llevar porque según una eventualidad quiero grabar algo. Por supuesto que quiero grabarlo con mi sotana. Y me recuerdo que ese día estaba inseguro, me la pongo, no me la pongo, antes de bajarme ahí en la Quinta Vergara. Imagínate. Yo dije, no, me la voy a poner ahí en medio de la calle. Bajé del carro, me la puse y entramos. Mira, entrando a la Quinta Vergara, una muchacha que venía de frente me puntó. A un cierto punto se acerca y me hizo esta pregunta. ¿Le puedo hacer una pregunta? Y yo, claro que sí. Me dice, ¿usted cree en Jesucristo?
Entonces yo me miré la sotana y yo le dije, mira, yo creo que sí, llevo 24 años, no me hace 2 años, 24, sí, 24 años consagrado al Señor a través del ministerio sacerdotal. ¿Por qué? No, yo soy evangélica, soy cristiana, quisiera hablar con usted, hacerle algunas preguntas y tal y todo lo demás. Entonces, tuvimos una conversación que duró como una media hora abundante. El video está por YouTube, que es protestante. Encontré una protestante en Chile, se llama. Este video lo conocí yo a usted, padre. Mira, y mi reflexión después de media hora de estar hablando con ella fue, si yo no hubiera estado identificado con mi sotana, como un sacerdote, seguramente yo hubiera pasado inobservado por ella. Y yo tuve la oportunidad y le di la oportunidad a ella a que me hiciera esa pregunta, a que nos pusiéramos a hablar, a discutir, a debatir, llámalo como tú quieras, a dialogar. Pero realmente, ¿cuál fue el medio? La sotana. Así que no hay que, bajo valorarla, sotovalorarla, se dice en italiano. Discúlpame porque a veces meto alguna palabra en italiano. Así que... Padre, es maravilloso, incluso, y esto para las personas que están viendo en este momento la transmisión o que lo van a ver más adelante, lo digo que ni siquiera es solamente una responsabilidad del sacerdote, sino también de nosotros como laicos. Por ejemplo, yo soy consagrado a la Virgen María con el método de San Luis María Griñón de Montfort, o sea, la consagración total sí. a Jesús por María. Yo siempre llevo mi medalla de consagrado, y si a mí que soy laico me ha pasado que en la calle le digan a uno, ay, qué medalla tan bonita, ¿dónde se consigue? Yo digo, eso no es solamente de conseguir y comprar y ponerme una medalla. Yo esta medalla me la puse después de 33 lecciones, de un proceso muy bien definido, de una consagración total a Jesús por María, en la que uno acepta sus compromisos bautismales de una manera radical, coherente, para vivir su catolicismo de una manera bien vivida. Y la gente, wow, ¿cómo así? Y ahí uno entabla un diálogo en el que muchas personas han terminado volviendo y acercándose a la fe simplemente porque uno no esconde su fe. ¿Sabes qué me hiciste? Discúlpame la comparación, es solamente para comentarlo. Me hiciste recordar que cuando yo vivía en Venezuela, me recuerdo que estuvo muy de moda, no sé si tú te recuerdas, Herbalife. Herbalife, donde se ponían aquí un cosito, pero mira el efecto que hacía. Y decía, pregúntame cómo he perdido peso. Y claro, y daban la oportunidad a las personas que a través de ese pequeñito mensaje que tenían aquí, la gente, por supuesto, curiosa, le decía, mira, ¿cómo rebajaste? Y ellos ahí aprovechaban de, digamos, de vender el producto Herbalife, de presentarlo. Entonces, mira, los signos son importantes. Los símbolos, los signos, las imágenes, son modos también de llegar. Es lo que nosotros decimos, pues, que las imágenes en sí no son un fin, sino es un medio para llegar a otra cosa, para establecer un diálogo con el divino, en este caso, así. Totalmente, padre. Muy bien. Habiendo terminado esta pequeña y excelente introducción, más de uno allá, ay, ¿cómo así que esa era apenas la introducción? Es que el Señor tiene caminos muy bonitos y sabe cómo va poniendo incluso los temas en un diálogo, en una charla, en una entrevista, porque sabe que para muchas personas quizás este pequeño abrebocas de lo que es esta buena entrevista con el padre Ralph Prada, quizás más de uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es el tema de la sotana y de los signos y todo eso? Entonces yo creo que esto ha sido también una excelente forma de arrancar preguntando se llega a Roma. Padre Ralph, quiero hacerle una segunda pregunta. Dime. De lo que ya hemos conversado. Padre, entonces, listo, usted nos cuenta que nació y creció en una familia católica practicante, o sea que usted nunca en la vida se apartó de la fe o pensó entonces, por ejemplo, en acercarse quizás al protestantismo o en dudar de la existencia de Dios o ese tipo de cosas. Usted siempre tuvo una fe firme o en algún momento, como a muchos nos llegó a pasar, tuvo como ese tipo de crisis de fe. Y algo que yo, por ejemplo, siempre digo, solamente tiene crisis de fe alguien que tiene fe. Entonces,
¿Algún momento en su vida, padre, llegó a tener alguna crisis de fe? Y si fue así, ¿cómo volvió a reencaminar esa fe? Y si algo tuvo que ver con el tema de su vocación al sacerdocio, cuéntanos un poquito de esa parte de su vida, padre. Bueno, ante todo, quiero decir a todos aquellos que nos están siguiendo que el hecho de poner, digamos, un punto interrogativo a todos aquellos que para nosotros son fundamentos de fe, no es ni un pecado, ni no nos tenemos que sentir en culpa. ¿Cuántas veces en 26 años de sacerdocio, de ministerio sacerdotal, en el momento propio de la consagración, yo he alzado la hostia y en algún momento particular de mi vida no he dicho, Osman, Rafael, ¿está aquí de verdad Jesús? Y bueno, y sigo. Pero así como tengo la misma duda, sigo con el mismo entusiasmo. Y a veces, bueno, todas las veces he celebrado mi Eucaristía siempre, digamos, dejando siempre que sea la palabra de Dios, el tiempo, la gracia de Dios, a responder justamente a todas estas preguntas. Así que nosotros tenemos crisis antes, durante y después, hasta que nos moriremos. Esas preguntas, esos momentos, porque es muy típico de aquellos que ponemos realmente nuestra fe en un hilo muy sutil. Nosotros, el día que estaremos allá, quitaremos el velo definitivo de todos los misterios, y así que podremos estar tranquilitos y contentos y no hacernos tantos problemas acerca de estas pequeñas crisis. Los mismos apóstoles se lo hicieron, pues. Hombres de fe, santo, la vida de los santos. Ahora, sí he tenido crisis. La primera fueron justamente en mi adolescencia, después que yo hice la confirmación, a pesar de que mi ambiente era un ambiente muy católico, de una familia cristiana. Mis padres eran cursillistas, formamos partes también del coro parroquial. Yo pertenecía a la Legión de María, a la Renovación Carismática también. Entonces, claro, ya estaba acostumbrado a un cierto ambiente, pero después que yo hice la confirmación, la crésima, en vez de volverme un soldado de Cristo como se espera, más bien fue en un momento en el cual yo me alejé un poco de la iglesia, pero me imagino que yo, al menos así lo justifico, que la motivación era la etapa de la adolescencia, que siempre manda un poco en crisis a todo, en el sentido de que uno comienza a contestar hasta las bases más fundamentales humanas, y poner en dudas todo, porque eso forma parte de nuestro crecimiento. Pero después volví y con más fuerza a la iglesia, y fue en el momento que comencé a sentir el llamado a iniciar un camino en el seminario menor, y comencé a frecuentar los fines de semana el seminario menor. Pues todo me llevó a esto, a la decisión de entrar al seminario mayor. Después de 2 años de filosofía allá en Venezuela, pedí al rector de retirarme, siempre con la misma crisis, porque a un cierto punto quería deshacerme de esta voluntad de ser sacerdote. Y comencé, mira, William, comencé a hacer las cosas totalmente diferente a lo que yo estaba siguiendo. Yo hice un curso de locución, yo soy locutor de radio, me gané una beca en teatro profesional, quería ser actor. Mira todo lo que te lleva una crisis. Pero mire cómo es de bonito el camino del Señor, porque uno puede decir, bueno, bendita crisis que me alejó, pero que hoy eso que aprendí en esa crisis me sirve también para llevar al Señor de maneras particulares. Exactamente. Mira, y la cosa que yo más vivía como una crisis, después de ser seminarista y ya no serlo, era propiamente eso, sentirme que no era más un seminarista, porque yo estaba o quería estar en el mundo, pero yo estaba como marcado, como ya el Señor había puesto en mí un sigilo, un señal de que yo le pertenecía, que yo no me lograba deshacerme de esa camisa de seminarista, de comportarme. Yo quería totalmente ser un joven totalmente normal.
Y bueno, y fue ahí donde volví a entrar en una crisis de regreso, y fue donde yo encontré un sacerdote que para mí, hoy lo retengo así, un sacerdote con fama de santidad, que fue el padre Gaetano. Tuve un bellísimo coloquio, diálogo con él. Por cierto, si te puedes hacer una imagen, William, la imagen que yo tengo de ese coloquio es más o menos el de Jesús con Nicodemo. Es un coloquio donde yo fui de noche, en la tarde, y estuve hablando con él así, en el aire libre, me recuerdo. Y cuando nosotros terminamos ese diálogo, no fue que yo le dije, padre, lo voy a pensar, voy a regresar, vamos a ver que el Señor me ilumine. No, yo terminé hablando y diciéndole, padre, yo regreso, vuelvo otra vez al camino del seminario, yo quiero ser sacerdote, porque yo me he dado cuenta de una cosa, que yo no puedo ser feliz sin Jesús. No puedo seguir adelante porque soy un infeliz. Yo he querido apartarme para ser feliz, pero más me alejo, más soy infeliz. Y entonces, ahí comenzó todo ese proceso. Por eso es que yo digo, las crisis no las alejemos, vivámoslas, porque de seguro que vamos a salir reforzados de esas crisis. Bueno, esta es una de las tantas, ¿eh? No puedo ser feliz sin Jesús. Usted acaba de darle en el palo. De esas frasecitas cortas, padre, que pueden cambiar vidas. Y lo digo de manera personal, porque una frase tan sencilla y tan cortica de mi gran amigo San Agustín, que dijo un día, nadie ama lo que no conoce. Hoy me tiene aquí. Hoy me tiene aquí. Así que esa frase suya, padre, vamos a los que están viendo esta entrevista en este momento y los que la vayan a ver más adelante, ahí, hashtag, no puedo ser feliz sin Jesús. Y esa frase maculada al Espíritu Santo, pero en boca del padre Ralph Prada. No puedo ser feliz sin Jesús. Es así, hermano. Y bueno, y como te decía, a nivel de sacerdotal, hay momentos en que uno, por ejemplo, se siente... yo siempre he sido feliz, generalmente. Contento de seguir mi camino, de ser sacerdote. Por cierto, que en estos días que estuve invitado ahí en la página, en el canal de mi amigo y hermano Santiago Alarcón, yo se lo decía a él, que no hay momento más bello que el hecho de haber cumplido mi deber. Como dice el Señor, cuando hagan el deber, lo que tienen que hacer, digan, somos siervos inútiles. Y cuando yo voy y regreso a mi casa, digo, yo soy un siervo inútil, hice lo que tenía que hacer, soy la persona más feliz de este mundo, entro y de verdad que pruebo una gran felicidad. Eso, repito, no quiere decir que, como todo, hay momentos de crisis, hay momentos donde uno toca fondo, donde en un dolor por la muerte de una persona querida, por ejemplo, con la muerte de mi madre, de mi padre. Últimamente tuve también la experiencia de un sobrino, el hijo de mi hermana. Son momentos que te tocan, son momentos en los cuales te haces la pregunta, Señor, yo confío plenamente en ti. Es como una pregunta, dudas y al mismo tiempo renovar la fe. Son momentos, digamos, de crisis, momentos así que uno sale reforzado, de seguro. Totalmente, padre, así es. De hecho, eso que usted dice, a mí me recordó mucho un momento en el que yo no sabía si lanzarme a este tema y a este carisma tan bonito, primero pues de la apologética, pero transmitirla a través de una formación y todo esto en las redes sociales, una evangelización digital. Yo no sabía si hacerlo, y el día que yo más estaba dudando de si hacerlo o no hacerlo, y le digo por qué, yo dudaba mucho de hacerlo, porque yo vengo de un proceso en el que a mí la soberbia me podía, la soberbia mía era más grande que yo, tenía un ego que me explotaba, pues, así como decía San Agustín, que la soberbia del ego no es grandeza sino hinchazón. Entonces nadie me acuerdo con un alfilercito y ¡pupa! Exploto. Entonces a mí me daba miedo, digamos, tirarme al ruedo de evangelizar, no porque no pudiera hacerlo, sino porque
yo pensara que de pronto entonces era más yo que el hecho de darle la gloria o transmitir a Cristo. Y ese día donde yo tuve más crisis de ese sentido, yo estaba viendo un video concierto de Martín Valverde. Sí. Y Martín Valverde siempre hacía como unas introducciones para sus canciones hermosísimas. Y un día él contó una anécdota hermosa que a mí me marcó y yo dije, lo tengo que hacer y desde ahora en adelante eso es lo que yo tengo que pensar para poder evangelizar. Y lo que él dijo fue, hombre, es que cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, Jesús no entró caminando, él entró en un burrito. Y a Jesús le dan aplausos, trompetas, gritos, júbilo, palmas, de todo. Y los aplausos no eran para el burrito, eran para Jesús. Entonces, desde que nosotros nos sintamos como ese instrumento, esa herramienta, como el burrito, entrando a Jesús a Jerusalén, esta es la metodología que tenemos que hacer nosotros para transmitir siempre a Cristo. Creernos el burrito, no creemos el que está encima del burrito. Así es. Sí, y yo sobre esto que tú estás diciendo, mira, lo puedo decir con orgullo porque a pesar de 26 años de sacerdocio, yo siempre he querido mantenerme así con esa, digamos, con esa actitud de un joven, de un niño que quiere aprender todos los días, porque el problema es que cuando ya nos sentimos, digamos, no el burrito, sino, no, ni siquiera Jesús, sino hasta más alto que Jesús, que ninguno está más alto que Jesús, perdemos, digamos, la brújula de algo muy, muy importante que tenemos que mantener siempre, que es la humildad y la sencillez, en medio de la profundidad, por supuesto, de nuestras vidas. Y una de las cosas que, con respecto a eso, que uno de los mejores frases que yo he recibido en mi ministerio sacerdotal ha sido que cuando yo he regresado para Venezuela de vacaciones, ahorita tengo un buen tiempo sin ir, yo me recuerdo que los vecinos de casa, aquellos que me vieron y me conocieron desde pequeñito, como aquel muchachito de una familia normal, que iba a la iglesia, que tenía sus travesuras, que bailaba, que cantaba, un muchacho totalmente que jugaba, me gustaba mucho el béisbol, a mí cuando yo estaba allá, yo jugaba con lo de la cuadra, y todo lo demás, ellos ya son hombres casados y todo lo demás. Entonces cuando me ven, y claro, yo tengo 30 años aquí en Italia, una de las cosas que ellos me dicen, que es una de las frases más bellas que me ha gustado a mí, ha sido, mira, Osman, tú tienes tantos años allá, eres sacerdote y todo lo demás, y gracias a Dios no has cambiado, sigues siendo el mismo. Y yo le digo, pero ¿por qué tengo que cambiar? Yo soy un sacerdote de Jesucristo, y tenemos que ser sacerdotes de Cristo. No veo nada de que yo tenga que cambiar. No sé, yo no es que soy el presidente, el ministro. Yo soy un sacerdote del Dios Altísimo. Y tenemos que tener y abrazar los mismos sentimientos de Cristo. Entonces, esa imagen que tú me das de ese Cristo sobre el burrito, pues hay que seguirlo siendo. Hay que seguirlo siendo. Sí, es verdad. Así es, totalmente, padre. Qué belleza. Bueno, padre, vamos con nuestra tercera pregunta en este... Vamos a ver. Aprovécheme, ¿eh? Así es, totalmente, padre. En este preguntando se llega a Roma, que de hecho, por primera vez, después de haber empezado esta sección de preguntando se llega a Roma, y donde hemos tenido a tantos buenos amigos, incluyendo, por ejemplo, sí, nuestro gran y buen amigo en común, Santiago Alarcón, que también estuvo aquí un par de veces, 3 creo ya. Bueno, padre, preguntando se llega a Roma por primera vez. Estamos entrevistando a un sacerdote que normalmente hace su labor en Roma. Entonces, listo, se crió en una familia católica, practicante, tuvo sus crisis, como cualquier católico las podemos tener. De hecho, el santo cura de Ars tiene una excelente frase respecto a eso, y él dice que nuestro proceso de conversión es un proceso que dura hasta 10 minutos después de muerto. Entonces, quiere decir así que es verdad. Todos los días tenemos que darle el sí al Señor. Entonces, bueno, en ese proceso
entra al sacerdocio, una vocación hermosa, lleva 26 años en este proceso. Padre, en ese proceso, ¿cuáles han sido las 2, 3 preguntas más difíciles que le ha tocado afrontar o experimentar? Bien sea que le hayan llegado a usted como te lo está preguntando usted mismo, esto si es así, no es así, o cómo será, o que en este proceso de evangelización se haya encontrado usted, por ejemplo, con alguien, indiferentemente de la cosmovisión que tenga, y que le hayan hecho una pregunta y que lo hayan dejado de pronto usted patinando, como se dice vulgarmente, y que le haya tocado ir a buscar realmente la respuesta para esto. ¿Cuáles han sido como esas preguntas más fuertes que de pronto usted ha tenido que afrontar? ¿Qué le sirvió para responderlas? Bien sea para respondérselas usted mismo en una consulta, o le preguntó a alguien, o qué hizo para responderlas. ¿Y por qué le pregunto esto, padre? Porque quizá esas preguntas que usted se hizo o que le han hecho pueden ser las mismas dudas, preguntas u objeciones que alguna de las personas que está viendo en este momento esta transmisión, o que la va a ver más adelante, o que tiene familiares, amigos o conocidos que le han hecho esas mismas preguntas y no han tenido respuesta. Quizás las respuestas que podamos dar acá mínimamente le pueden ayudar a sacarse esa piedrita o gran roca del zapato, la cual puede ser lo que le está impidiendo dar ese paso definitivo para abrazar la fe. Entonces, padre, ¿cuáles serían esas 3 preguntitas más o menos? Bueno, ya tengo 2, y la tercera es esta que tú me estás haciendo. La tercera es esta, porque nunca me había puesto a pensar efectivamente así en orden 3 preguntas así difíciles. No, yo me recuerdo, William, que a través de una amiga que forma parte, digamos, de estos medios, me dijo: mira, padre, yo te tengo que poner en contacto con una defensora de la fe, es una teóloga y todo lo demás, que ella quiere hablar con usted. Por cierto, yo en esa oportunidad me encontraba en los Estados Unidos, en Chicago, y yo le digo: sí, no hay problema. Yo entendía de que la persona que me iba a preguntar más o menos comenzando desde las más básicas hasta para ir uno preparándose. Pero la primera pregunta, ella apenas me vio, me dijo: hola, padre Ral, mucho gusto tenerlo aquí en mi canal, y todo era en vivo. La primera pregunta que me hizo, que parece descontada esta pregunta y la respuesta, pero no es así. Me dijo: padre, mi primera pregunta es: ¿quién es Dios? Y yo, claro, imagínate, o sea, a Dios yo me consagré, en Dios yo creo, existe Dios y todo lo demás, pero definir así, en un momentico, con una pregunta así que te la lanzaron así rápido, para mí, de verdad que me metió un poquito en dificultad. Y la primera cosa que se me vino en mente, que pienso que gracias a las escrituras, pues, hay definiciones. Nosotros podíamos hablar de Dios en diferentes formas, con diferentes enfoques, y todo lo demás. Yo dije: mira, yo pienso que la definición, para decir así, definir Dios, que no es fácil definirlo en un concepto, porque Dios es omnipotente, es poderoso, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo dije, es lo que dice San Juan en sus cartas: Dios es amor. Entonces, todo lo que es amor, y todo lo que suene amor, todo lo que huele amor, todos los gestos de amor, eso es Dios. ¿Quién es Dios? Es amor, y todas sus manifestaciones en nosotros. Entonces, en fondo, yo le dije a ella, para completar un poco, porque me encontré un poquito así en dificultad, yo dije: en realidad Jesús fue a mostrar el volto, la cara de Dios, y lo hizo a través de las parábolas. ¿Y qué es lo que en fondo, en realidad, cuál era la conclusión de un Padre misericordioso, del buen pastor que va detrás de las ovejas perdidas, de esto, de aquello? Decir que Dios nos ama así talmente tanto que es capaz de todo por nosotros. Entonces, a ese hijo pródigo, ¿qué le dice? Lo regaña, lo abraza, lo viste de la mejor forma, manda a preparar el vitello,
y una serie de cosas que yo pude contestar a esa pregunta, pero realmente fue una pregunta que me dejó ecos en mi vida, porque yo dije, si otra vez alguien me pregunta quién es Dios, yo realmente como sacerdote tengo que decir, aunque si te digo, William, no para justificarme, es más fácil sentir a Dios que definir a Dios. Eso sí, pienso yo. Pienso que la segunda pregunta me la creé yo al inicio, sobre todo cuando me he tenido que confrontar con las ceremonias fúnebres. Sobre todo personas que han perdido un ser querido, sobre todo personas jóvenes que han muerto, o un niño, y la pregunta es, Padre, puedo entender que el proyecto, en la vida uno nace, uno muere, y hay un proyecto para nosotros, Padre, pero un niño que tiene 1 año, 6 meses, ¿qué proyecto puede tener de parte de Dios? O sea, William, no es fácil contestar esta pregunta. Y ahí yo he tenido que recurrir justamente al hecho de que, mira, mientras nosotros estamos sobre esta tierra, no podremos entender todo. Está un velo que separa la realidad de las cosas de allá. Seguramente, si Dios permite las cosas, es la mejor cosa. Y si Dios permite esto, es que hay un mensaje también. Entonces, tal vez pasará esta vida y tú no te va a llegar el mensaje, no vas a entender, pero la esperanza es la que te hace vivir siempre esperando ese momento para poder entender, pues, por qué Dios permitió esto y aquello. O sea, hay cosas. Esa ha sido, digamos, la pregunta. Y la tercera, pues esta, la tuya, ya. ¿Qué ha sido? Wow. Esa. No, han habido muchas preguntas. Por ejemplo, hay niños, te hago otra. Hay niños, por ejemplo, en el catecismo que dicen, Padre, ¿de verdad que Cristo está ahí presente en la Eucaristía? Y yo le digo, claro, pero nosotros no lo vemos, y me ha tocado explicarlo. Pero son preguntas que, por supuesto, no es que me han dejado a mí en crisis, pero todo el mundo se pregunta. O sea, hasta yo mismo, como te decía antes, alzando la hostia, alzando el cáliz, me he preguntado, Osman, ¿es así? Sí. O sea, yo he dejado todo por esto. Es verdad. Pero al mismo tiempo que me he preguntado, al mismo tiempo Dios me ha respondido a través de la palabra, a través de un canto, a través de una persona, a través de una frase, a través de tantas cosas. Padre, impresionante, ¿verdad? Que sí. O sea, qué preguntas tan fuertes. Sí. Son preguntas fuertes porque son preguntas que tocan especialmente el ser. E incluso, aunque tengan un tinte muy filosófico, precisamente es muy existencial, pero desde la parte también muy emocional. Entonces, aprender a distinguir hasta qué punto la respuesta va de carácter racional y hasta qué punto también hay que entender la parte emocional de la persona. Sí. Porque es que, claro, pues a una persona le puede preguntar, Padre, bueno, ¿quién es Dios? Y desde la filosofía uno puede decir, hombre, es que Dios es el ser subsistente. Sí. Y listo. Y eso puede ser una definición muy clara, filosóficamente hablando. Pero digamos que es una señora que nunca ha recibido como la catequesis, que tiene una fe muy bonita porque se la transmitieron sus papás, sus abuelos, pero en algún momento de su vida llega como en esa crisis y bueno, pero es que entonces, ¿quién es Dios? Porque entonces hoy conversé con un judío y me habló de un Dios, hoy conversé con un protestante y me habló de Dios, hoy conversé con un hinduista y me habló de Dios. Sí, y hoy, discúlpame, hoy está muy de moda el hecho pues de que sobre todo las personas que tienen esa tendencia a no creer en el Dios de Jesucristo, dicen, es el ingeniero del mundo, del universo, aquel que, dicen, es un ente grande que no es definido, pues no, o sea, son respuestas muy vagas también de parte de la gente, conceptos muy vagos para mi parecer, por supuesto. Claro, padre, totalmente. Es que a eso iba precisamente porque, bueno, hace poco yo tuve en el canal un video que puse un fragmento
de una entrevista que le hice a mi amigo Enrique del canal Adictos a la Filosofía. Entonces él es un teísta cristiano católico, pero es un doctor en filosofía. Y estábamos hablando de la importancia de conocer y entender un poco la filosofía para nosotros como cristianos, o sea, la importancia de la filosofía en la religión. Y le cuento, padre, que por ejemplo en los comentarios del canal hay varias personas que decían que la filosofía no es compatible con la religión, pero entonces muchas veces lo dicen, aunque lo tratan de decir de una forma racional, muchos de ellos lo están asumiendo de una forma muy emocional, porque es que de manera intelectual estamos dándonos cuenta que se requiere muchas veces los conceptos filosóficos, comprender muchas realidades teológicas, pero cuando ya el tema es emocional, hay que recurrir a otro campo de la lógica, del sentido común y todo eso, para poder como tratar de acotar un poco una respuesta para personas que lo están pidiendo así, o sea, que disfrazan el verdadero sentido emocional que tienen dentro de una supuesta intelectualidad. Entonces a veces es muy dura la respuesta que uno pueda dar, porque comprender lo emocional de la persona que uno tiene enfrente es muy difícil, padre. O sea, ¿cómo, por ejemplo, cuando tiene que recurrir a eso, como a la parte emocional y no tanto a esa parte racional para dar respuesta? No entendí la pregunta, discúlpame. Claro, padre. O sea, cuando uno puede tener muchas veces las respuestas, ¿cierto? Como le decía ahorita, ¿quién es Dios? Listo, es el ser subsistente. Sí. Y yo hago una explicación filosófica al respecto. Pero la persona que yo tengo enfrente no tiene una formación filosófica. De hecho, como muchos católicos, tristemente, no recurren mucho a la lectura asidua de las escrituras. Normalmente el párroco, la homilía siempre son sermones que muchas veces no tienen un tinte formativo para el creyente. Ya son personas que quizás de pronto no tienen una buena catequesis o formación en su fe, pero tienen igualmente preguntas, y muchas veces son preguntas que uno no va a poder darle como un tecnicismo correcto, entonces muchas veces son más de carácter emocional. ¿Cómo abordar esa parte emocional de la persona que uno tiene enfrente para que la respuesta quizás pueda ser lo más satisfactoria posible? ¿Cómo llegar a eso? Porque yo sé que eso es un campo pastoral que obviamente el sacerdote tiene mucho, porque muchas veces le toca ese tipo de cosas en una confesión, en una dirección espiritual, que no es tanto como, sí, vamos a la patrística, vamos a Aristóteles, vamos a... No. Ahí eso forma parte también de nuestra capacidad también de, agarrando la mano de la persona, llevándola poco a poco a tocar puntos específicos, particulares de su propia vida. Porque nosotros no vamos a entender, yo recurro mucho, digamos, a muchos ejemplos durante mi predicación, mi homilía, porque me doy cuenta que agarrando la palabra y por supuesto que presentándosela en el modo más simple que en realidad Jesús usó, porque las parábolas, imagínate Jesús hablando de las realidades del cielo, y él mismo le dijo a sus discípulos, si yo les he hablado de las cosas de la tierra y ustedes no entienden, imagínense si yo les hablo de las cosas del cielo. Entonces, imagínate, no sé, en estos días yo lo decía, por ejemplo, cuando en una ceremonia fúnebre, yo decía que Jesús trataba de llevarnos a entender un poquito la realidad de las cosas del cielo con ejemplos humanos, terrenos, como por ejemplo cuando él dice, en la casa de mi padre hay muchos cuartos. Cuando será el momento, yo vendré, los agarraré y me los llevaré conmigo. Y ahí, ¿entiendes? Seremos una sola cosa, todo y todo lo demás. Entonces, uno dice, bueno, es difícil. Mira, hay un libro, yo te voy a decir algo que es bastante humano y creo que está en sintonía con lo que tú me estás preguntando. Mira, hay un libro que yo leí acerca de la resurrección, muy bello, no me recuerdo el autor, es un sacerdote, decía que la resurrección, muchas veces cuando nos toca a nosotros hablarlos a los demás, o hasta el mismo Jesús a todos nosotros que estamos aquí sobre esta tierra, es más o menos como esa imagen de una madre
que en su vientre tiene un niño, a ese niño que todavía no conoce este mundo le dice, mira, cuando tú nazcas, tú vas a encontrar en esta tierra muchos árboles, árboles, vas a encontrar animales, vas a encontrar la luna, el sol. Imagínate, el niño no tiene el concepto ni de sol, ni de luna, ni de animales, ni de árboles. Vas a encontrar personas similares a ti. O sea, el niño no tiene una identidad, no tiene una idea de lo que es. Entonces, esa es la fatiga que nosotros... Pero el niño, como es algo muy humano, muy directo, con algo que se lo está diciendo su madre, la madre está jugando ahí también con lo que la sensibilidad del niño, que dice, lo pone en curiosidad, digamos así, en conocer ese mundo. Pues, tú tienes que tener esa capacidad cuando te toca hablar con alguien, de tocar puntos, digamos. Yo digo siempre a mi gente, no sé si esto te puede ayudar, nos puede ayudar a todos, pues los que nos están siguiendo, de que cuando a mí me ha tocado celebrar, sobre todo funerales, y yo viví, por ejemplo, la muerte de mi padre, de mi madre, últimamente de mi sobrino, y así de tantas personas queridas para mí, yo les digo a mi gente, esta es mi experiencia. Es desde aquí donde yo les hablo a ustedes, para que ustedes entiendan el camino, el percurso que nosotros tenemos que seguir, el proyecto de Dios en nuestras vidas. Entonces, no es que juego, sino es la sensibilidad, digamos, partiendo de mi experiencia, a ayudar a las personas a que realmente... Muchas veces, es lo que decía Jesucristo, lo que criticaba Jesús a los fariseos. Ustedes hacen cargar a las personas cosas que ni siquiera ustedes pueden llevar. O sea, tratan de inculcar un enseñamiento, una enseñanza que ustedes no son capaces ni siquiera de vivir y no tienen ni siquiera la experiencia. Entonces, todo parte de esa experiencia. Por ejemplo, un Cristo, un Jesús que llora, ahí es un Cristo que está mandando un mensaje sin decir palabras, sino a través de las lágrimas. Entonces, es la sensibilidad. Usar esa sensibilidad, aprovechar esa sensibilidad para, por supuesto, ayudar a las personas a tocar la misericordia de Dios. Algo así, más o menos. Totalmente, Pablo, qué belleza. En serio que sí, porque a mí eso me sorprende mucho y yo pienso que eso es una gracia que recibe precisamente el sacerdote. Yo pienso que en el momento de ser ordenado, como esa gracia de poder tener esa palabra de aliento, esa pastoral, ese acercamiento, la sensibilidad con las personas, porque es que yo creo que no cualquiera obviamente va a tener ese tacto para escuchar en una confesión todos los males del mundo, porque es que eso es lo que realmente escucha un sacerdote en una confesión, ¿no? Los males del mundo contados por uno que es el que los comete. Y que de hecho se lo está contando una persona que de hecho también obviamente puede y que de hecho se comete pecados, como dice el 1 Juan 1:8, aquel que diga que ya no peca es un mentiroso. Entonces sí. hay personas que yo creo que asumen que no se confiesan con un sacerdote asumiendo precisamente que el sacerdote peca, pero es que yo creo que ahí es donde viene el hecho de que si la persona se tuviera que, por ejemplo, confesar con San Miguel Arcángel, que obviamente jamás ha pecado, ahí es el difícil, porque es que San Miguel Arcángel, que nunca ha pecado, ¿cómo va a entender al pecador? ¿Ya? Sí, es verdad. Donde el sacerdote obviamente también tiene la misma concupiscencia que nosotros, los laicos. Cuando uno llega al sacerdote a confesarle sus pecados, yo creo que el sacerdote puede tener ese tacto de que se siente también pecador y que está escuchando a alguien y tiene esa misericordia, ese poder que le ha dado el Señor de poder decirle que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sus pecados quedan perdonados. Yo creo que ahí hay algo muy grande, Padre, ¿no? ¿Qué piensa usted respecto a eso? Que yo creo que es todo muy de la mano con el sacramento de la reconciliación. Sí, ¿no? Sí, es verdad. Mira, no hay un momento, te hablo a nivel de mi experiencia sacerdotal, no hay un momento aparte de la Eucaristía, y por supuesto que durante la Eucaristía la predicación, donde más me he sentido sacerdote, sino es en el momento de la confesión, porque es el momento en que me doy cuenta que a través de mí la posibilidad, pues también de
de llevar la misericordia y el amor a esa persona que se acerca con ese espíritu de arrepentimiento y dolor por el pecado cometido, sino que al mismo tiempo me doy cuenta que yo, aún no siendo nadie, y que Dios me ha puesto poder en nuestras manos, al mismo tiempo vivo en continuo agradecimiento a Dios por su amor y su misericordia por mí. O sea, es toda una cadena, Y mira, las personas que critican a nosotros, a la Iglesia Católica, por tener este sacramento, mira, antes de todo, yo siempre lo he dicho y lo digo por mí mismo, cuando me voy a confesar, para confesarse se necesita mucha humildad, antes de todo, mucha humildad. Porque tú sabes lo que es muy soberbio de parte nuestra pensar que somos nosotros los pecadores y el objeto de pecado y la causa del pecado, y al mismo tiempo vamos a justificarnos nosotros mismos. Eso sería muy fácil. Entonces es un acto de humildad, porque es ahí donde tú tienes que bajar la cabeza, ir donde otro hombre, ministro del Señor, recibir la misericordia de Dios a través de ese medio que el Señor... Mira, es una práctica, porque yo me siento comprometido justamente con el pecador, porque al mismo tiempo yo soy un pecador. ¿Cuántas veces personas no han venido a mí a confesarse cuando en realidad yo me he dado cuenta que ese mismo pecado que tiene la persona lo he tenido yo? ¿Y cosa he hecho yo para salir de ese pecado? O al menos estoy intentando salir de ese pecado. Entonces, en realidad, mira, es un agarrarse por mano junto, yo como ministerio, el otro como laico, arrepentido, y ayudarnos. O sea, Dios actúa. Es un círculo bello de santidad, de un llamado a la gracia comunitario, que en ese momento se está realizando ahí en el momento de la confesión. Yo te digo, es bellísimo, y he tenido muchas oportunidades de escuchar muchas personas que de verdad que me han edificado a mí también al mismo tiempo. Y es algo bello, pues. No solamente yo ofrezco el perdón de Dios, la misericordia, pero al mismo tiempo he recibido en ese mismo instante. Y pienso que es la actuación del Espíritu Santo de Dios a través de esa otra persona, de ese pecador, pues. Digamos así. Totalmente. Uf, qué belleza, padre. Bueno, padre, le quiero hacer una pregunta muy especial. Vamos a ver. Yo vi 3 fotos suyas que a mí me dan encanto. La verdad que a mí me dan encanto. Son 3 fotos que a mí me llevan a pensar en algo muy bonito, en estas características que siempre hablamos de fe, esperanza y caridad, ¿cierto? Yo una vez tuve la oportunidad de ver una imagen donde estaban nuestros últimos 3 papas de nuestra Santa Iglesia Católica. Sí. San Juan Pablo II, Papa Benedicto XVI y nuestro actual Pedro, que es el Papa Francisco. Uh-huh. Yo vi en esa imagen que la dividían así, en fe, esperanza y caridad, colocando precisamente al Papa San Juan Pablo II como la esperanza, que fue el Papa que empezó a viajar por todas partes y a llevar... Vamos a ver, espérate, William, vamos a ver si coincidimos. Y en esta primera coincidimos. Listo. Porque yo te iba a decir lo mismo. Ahora vamos a ver quién va a ser fe y quién va a ser caridad. No, sigue hablando, sigue. Agárrate tu tiempo, sí. Bien, entonces, yo veía como al Papa, entonces, San Juan Pablo II, como esa esperanza, porque con todos esos viajes y la cercanía de Dios y de lo que es, obviamente, la Iglesia Católica, le transmitió al mundo una esperanza que le hacía falta, porque muchas personas precisamente estaban perdiendo eso, perdiendo la esperanza. Y el Papa San Juan Pablo II, yo creo que fue ese Papa que a través de esa virtud teologal de la esperanza se la devolvió al mundo en la Iglesia. Y sí. Luego vino Benedicto XVI, que lo que hizo fue volver a recuperar la fe, a instaurar lo que es la fe. ¿Por qué? Porque coincidimos. Porque desde su posición tan bonita de llevar
esa fe patrística, de recuperar la historia, de recuperar las raíces, de recuperar la teología, de recuperar lo que precisamente la apologética. Yo recuerdo que él fue el que en el documento de Aparecida en Brasil les dijo, hay que volver a retomar la apologética como lo hacían nuestros padres, hablando de los padres de la iglesia. Entonces, recuperar eso, la fe en la iglesia. Y en este momento tenemos al Papa Francisco, que se está encargando de devolverle también a la iglesia esa caridad que se ha perdido tanto. Porque hay muchos que, sí, hay mucha gente que sabe mucho y que sabe expresarlo, y la cosa, y tenemos, digamos, bueno, por ponerlo así, el apologista de hoy en día, y me meto ahí también muchas veces porque me da culpa, listo, digamos que tenemos una gran fe que la hemos obtenido incluso a través de la parte racional y toda la parte intelectual y lo que conocemos y lo que el Señor nos ha dado, y a través de eso también podemos tener una gran esperanza personal, ¿cierto? Dentro de lo que es obviamente nuestra vivencia y nuestra espiritualidad, pero se nos está olvidando entonces el otro. Entonces a veces, por ejemplo, hacemos una apologética en la que, listo, argumentativamente destruimos al otro, pero se nos olvidó la caridad. Entonces el Papa Francisco también nos está haciendo acordar de que es que, como decía el mismo San Pablo, si yo puedo tener una fe que incluso mueva montañas, pero me falta la caridad, me falta el amor, nada tengo. Claro. Entonces, ya que coincidimos sí. en esas tres virtudes teologales asumidas con estos tres... Mira, William, yo hoy, mientras me preparaba para salir en vivo, pues en esta transmisión, yo había pensado, yo le digo, le voy a decir a William que la fe es el Papa Benedicto, la esperanza, el Papa Juan Pablo II, y la caridad la está actuando en este momento el Papa Francisco. Pensamos, mira, estábamos en sintonía, en la misma cosa, qué bien, qué bueno. Ahora, dime entonces. Qué belleza, padre, porque precisamente yo vi 3 fotos suyas que yo creo que pocas personas han tenido la oportunidad de tener una foto con cada uno de los 3, con el Papa San Juan Pablo II, con el Papa Benedicto XVI y con el Papa Francisco. Vi 3 fotos suyas donde está una en cada una con ellos. Padre, por favor, cuéntenos cómo fue su experiencia con esta fe, con esa esperanza y con esa caridad reflejada en nuestros sumos pontífices, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y hoy en día el Papa Francisco. Cuéntenos un poco su experiencia con ellos. Bueno, mira, mi primer encuentro con Juan Pablo II fue en el 85, cuando él visitó por primera vez Venezuela y él visitó mi ciudad, que es la ciudad de Maracaibo. Por supuesto que no fue un encuentro, no hay ninguna foto porque yo era apenas un muchacho de 15 años y fue en la época donde yo todavía estaba pensando en la posibilidad de entrar en el seminario. Y si puedo decirte algo, soy el fruto de esa época donde el Papa dedicó mucho de sus mensajes a los jóvenes, llamándolo: jóvenes, no tengan miedo de abrirle las puertas a Cristo. Me recuerdo que esa era una frase. De hecho, la Jornada Mundial de la Juventud la inauguró San Juan Pablo II. Sí, sí. Las jornadas fueron inventadas por él, pues, en su pontificado. Pero realmente mi primer encuentro con él fue en esa foto. Eso fue en el 1994. Yo tenía apenas algunos meses de estar en la ciudad de Roma como estudiante. Y tú me viste ahí que estoy flaquito, jovencito, con los cabellos negros. Bien jovencito, pues tenía 24 años apenas. Y fue mi primer encuentro. Y mira, yo me recuerdo, yo lo agarré a la esperanza. Yo lo agarré y no lo quería soltar. Tal vez si hubiera sido el Papa Francisco, me hubiera dicho, déjame tranquilito. Pero como le hizo a la coreana. No, pero mira, Juan Pablo II, yo estuve ahí y me recuerdo que estaba talmente emocionado. Imagínate, desde el 85 al 94 habían pasado algunos años. Y la ciudad de Maracaibo es muy calurosa. Y yo me recuerdo que él dijo en esa oportunidad, mucho calor durante la homilía en Maracaibo. Entonces yo le dije a él, yo soy de Venezuela, de Maracaibo, y gran sorpresa para mí que el Papa Juan Pablo II me dijo en ese momento, me dijo, mucho calor.
me dijo la misma frase que había dicho allá en su homilía, allá en Maracaibo. Pues, ese fue uno de mis encuentros. Yo estuve en varias audiencias, pero en realidad ese fue el encuentro más, digamos, cerca de Juan Pablo II que yo tuve. Con Benedicto XVI, yo tuve una experiencia antes de ser papa. Yo me lo encontré en Vía de la Conciliación delante de Plaza San Pedro como cardenal y tuve la oportunidad de dialogar un momento con él. Realmente yo quedé muy edificado con él porque era un hombre muy sencillo, muy profundo. Era un hombre, un gran hombre de Dios. Y él no ostentaba, digamos, todo lo que su capacidad intelectual, porque ese hombre era una enciclopedia, o sea, que era de admirar muchísimo. Y bueno, pero él no ostentaba, digamos así, ese conocimiento